¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Soldados de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí presentes en esta transmisión. De verdad, muchas gracias. Soy su servidor Jaime Velázquez y estamos hoy para platicar de un tema muy bonito, muy interesante, pero quise darle una diferente perspectiva. Para los que se acaban de sintonizar, gracias, estamos en la señal de Valora Radio en www.valoraradio.org. También estamos en redes sociales, estamos en Facebook Live a través de dos páginas. Una es a través de la página de Facebook de Valora Radio. Y también estamos en la página de Facebook de este programa, Soldados de Dios-Valora Radio. Así nos pueden encontrar, es muy facilito. Y si gustan ponerse en contacto conmigo directamente en lo que dura la transmisión de este programa, lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje de WhatsApp. Les voy a pasar el número, es al 521-3314-6441-18. Lo repito, es el 521-3314-6441-18. Aquí estamos para servirles, para estar atentos de sus mensajes. También voy a estar al pendiente de las redes sociales para poder saber cuáles son sus inquietudes, sus mensajes, sus preguntas, lo que ustedes gustan. Estamos para servirles durante la transmisión de este programa. Gracias de verdad por estar con nosotros. Bueno, el tema de hoy es hablar un poco sobre la fe, pero vamos a darle un pequeño cambio. Una parte de la fe que no siempre se distingue es que la fe tiene dos partes, voy a llamarlo así, dos grandes aspectos importantes que tenemos que analizarlos de manera separada, pero sin separarlos. Sé que soy extraño, pero es que cuando hablamos de la fe, confundimos muchas veces lo que significa la fe como un don divino y confundimos lo que significa la respuesta del hombre a este don divino, ¿sí? Y lo unimos este doble concepto como un solo acto. Y a veces se puede utilizar, claro que sí, pero a veces no. Hay que hacer pequeñas distinciones. Cuando nos acercamos a la Escritura o cuando hablamos de la fe en específico, tenemos que hacer estas pequeñas distinciones para comprender y sobre todo entender algo muy fundamental en el tema de la fe. Es que la fe viene de Dios. La fe no puede traducirse o reducirse solo a un acto humano. Ese es uno de los grandes problemas que tienen una gran cantidad de sectas y de otras congregaciones llamadas cristianas, porque confunden estos términos. Es decir, no logran comprender que la fe tiene una doble dimensión. Por ejemplo, cuando San Pablo dice que por la fe vive el hombre, se refiere a la acción de Dios que nos capacita para creerle y seguirle, y ellos creen que se refiere al acto humano de decir sí creo. Entonces, como es muy reduccionista, creen que la salvación viene dada por un acto humano y no. La verdad es que no, viene dado por una acción de Dios, de la cual yo me uno, claro que sí, pero la iniciativa siempre viene dada por Dios. Entonces, hay que entender la fe. Y eso es lo que quiero reflexionar el día de hoy sobre lo que significa realmente la vivencia de la fe, ¿sí? Y también hay que ser muy estrictos, muy fuertes en estos comentarios, es de que la fe también exige grandes cosas, es decir, no es decir simplemente yo creo ya, debe de mover al ser humano a una acción específica, a una acción determinada, es decir, no puedes quedarte con los brazos cruzados al decir yo creo en algo, yo creo en ti Señor, yo creo en la iglesia, yo creo en esto. Eso tiene implicaciones mucho más allá del simple hecho de creer algo como aceptar algo como una verdad. Significa muchas cosas más. Entonces tenemos que comprender esto y acercarnos a este análisis de una manera muy reflexiva, muy estricta para poderlo comprender, ¿sí? Antes que nada, pues agradecer a Salvador Alonso que nos está sintonizando. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Muchísimas gracias. Te mando un cordial saludo. Gracias, Salvador. Bueno, ¿qué es la fe? Lo que decimos que tenemos fe constantemente nos olvidamos de lo que realmente significa la fe. Y lo voy a reducir en cuatro pequeños enunciados, ¿no? ¿Qué significa tener fe? Bueno, la fe significa tener una respuesta a nuestra esperanza. Yo espero salvarme, yo espero estar con Dios, yo espero vivir para la eternidad con mi Señor, yo espero ser santo, yo espero ser alegre, vivir la alegría, la perfección, etc. Yo espero muchas cosas, ¿sí? Las espero porque tengo fe en aquel que me prometió esas cosas. Entonces, jamás se puede separar la fe de la confianza o de la esperanza. No pueden manejarse como dos aspectos separados. Si tienes fe, tienes esperanza. Si tu esperanza, ojo lo que voy a decir, si tu esperanza no es fuerte,
o se está tambaleando, es porque tienes una fe débil. Estas dos son, se sirven como una unidad que tiene que crecer juntas y desarrollarse para que puedas vivirlas intensamente. Segundo, la fe es motivo de alegría. Importante, cuando una persona tiene fe, obviamente tiene esperanza, obviamente vive el amor, vive la caridad, pero cuando una persona verdaderamente tiene fe, siempre está alegre. Ojo, no significa que siempre esté feliz, son cosas diferentes. No significa que siempre esté con una sonrisa en la cara. No, la alegría va mucho más allá que simplemente una emoción momentánea. Es decir, yo puedo estar devastado por la muerte de un amigo o una amiga, pero aún así no me hace perder la alegría. La alegría de saber de que esta persona, por ejemplo, que ha fallecido, puede encontrar la salvación en mi Señor Dios, ¿sí? Si tengo algún problema, no importa, no pierdo la alegría. Eso no significa que no me preocupe, eso no significa que no pueda estar triste, eso no significa que no pueda enojarme incluso en otras ocasiones. La alegría va mucho más allá que un simple sentimiento momentario. Yo debo de vivir la alegría porque yo sé que he sido salvado y que yo tengo la oportunidad y los medios para salvarme y para vivir eternamente. Por lo tanto, la alegría debe convertirse en una verdadera actitud de vida, independientemente de las circunstancias que a veces nos provoquen enojo, molestia, cansancio, etcétera, etcétera, ¿sí? La fe nos da alegría. Si no tenemos fe, no somos alegres. Tercero, importantísimo, la fe requiere un compromiso. No se vale decir yo creo sin una siguiente frase que dice yo cumplo. Es decir, yo no puedo decir que tengo fe si no cumplo con lo que Dios me ha mandado. Es decir, yo no puedo decirle a alguien te creo y hacer todo lo contrario de lo que me estás diciendo. Por ejemplo, no se vale, por ejemplo, que vayas con el doctor y el doctor te diga, te tienes que tomar esta pastilla cada 8 horas. Yo digo, no me la voy a tomar cada 8 horas, pero sí me quiero aliviar. Confío en el doctor, es un gran doctor, pero no me voy a tomar sus medicinas. Eso resulta absurdo, no te vas a aliviar, punto. Entonces, por lo tanto, la fe requiere un compromiso. Si yo creo en algo, si yo acepto algo como verdadero, automáticamente te transforma, te configura a el seguimiento de esa verdad o a las consecuencias que implique esa verdad en específico, ¿sí? En este caso, nuestra fe, estamos hablando de una fe puesta en alguien que se llama Jesucristo. Si tú tienes fe en Jesucristo, pues obviamente, ¿qué es lo que sigue? Seguir a Jesucristo. Tú no puedes vivir una sin la otra, porque entonces no es una verdadera fe, es una simple creencia o aceptación de ciertos enunciados, pero no un verdadero sentimiento de fe, ¿sí? También quiero mandar un saludo a Gloria González. Gracias, Gloria, por estar en contacto. Y nos escribe también, a ver si lo digo bien, perdón, es Ivanfer Fernando. Buenas tardes, me gustaría escuchar su programación. Ustedes y sus consejos me ayudaron y me ayudarán mucho en mi crisis matrimonial. Un abrazo desde Ecuador. Ivanfer Fernando, pues estamos a tus órdenes. Pues aquí están las páginas de Facebook donde puedes ponerte en contacto pues cuando gustes conmigo directamente o con el personal de Valora para poderte ayudar en cualquier asunto relacionado con tu estado de ánimo, con tu fe, con tu matrimonio, consejo, lo que tú gustes, estamos para servirte, de verdad. Tenemos la página de Facebook del programa Soldados de Dios _Valora Radio. Personalmente yo la manejo, no la maneja alguien más, yo la manejo. Yo recibo todos sus mensajes, les contesto, trato de ponerme en contacto con ustedes. Lo que guste, estamos para servirte. En el amor de Cristo estamos para ser servidores de los demás. Así es que con toda confianza, adelante, ponte en contacto con nosotros, estamos para servirte. Y por último, con respecto de la fe, viene un aspecto que pocas veces hacemos, y aquí es donde yo quiero retarlos. La verdad, quiero motivar un reto sano y santo para la fe. La fe tiene que ser confrontada. No se vale decir una fe si nunca es confrontada. Y no lo digo cuestionada en un sentido de quererla negar, no, sino en el tratar de llegar a la comprensión de las cosas y al conocimiento de las cosas de las cuales Dios quiere que conozcamos. Quiero que se entienda muy claramente, nuestro Señor Jesucristo se encarnó, vino a este mundo, nos dio toda la revelación, pues hay que conocerla. Hay que comprenderla dentro de las mismas limitaciones mismas de lo que significa la palabra de Dios, pero sí hay que conocerla y comprenderla. Y ese es el tema incluso de este programa. ¿En qué creo? ¿Por qué lo creo? ¿Cómo defenderlo y cómo anunciarlo? Eso es lo que tenemos que hacer, confrontar la fe. No puedes quedarte con una fe
floja o una fe perezosa que nunca es retada o que nunca es confrontada con la realidad del mundo, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillito que muchas veces no se logra comprender. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, el reino de Dios ya está entre ustedes. Eso les dijo. Pero si nosotros salimos ahorita a la calle, ¿realmente vemos el reino de Dios en la calle? Asesinatos, violaciones, secuestros, robos, una gran cantidad de violencia, de odio, de falta de caridad en las calles. ¿Cómo confrontamos estas ideas? ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios ya está con ustedes. Pero salimos a la calle y vemos algo muy diferente, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Cómo le puedo yo explicar a alguien que ha sufrido un delito o alguien que ha sufrido algún daño muy fuerte y emocional? ¿Cómo le digo, no te preocupes que el reino de Dios ya está aquí? Hay que confrontar la fe, hay que saber dar esas razones. ¿O qué tal si él viene una persona y me dice, oye, acaban de asesinar a mi hijo, acaban de asesinar a mi esposa? ¿Dónde está el reino de Dios? Tenemos que ser capaces de lograr esa conexión y ese diálogo con el prójimo que sufre, con esa persona, para que nosotros podamos transmitirle dentro de la tristeza o dentro de la tragedia, poderle transmitir la alegría del evangelio. Ese es uno de los grandes retos de la fe. Por eso necesitamos confrontarla constantemente con la realidad que estamos viviendo en la calle y también confrontarla contra la gran cantidad de ideas erróneas que existen en la sociedad que están destruyendo la conciencia humana, ¿sí? Y lo voy a decir claramente, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, todas estas ideas lo que hacen es destruir al ser humano, desgarrarlo por completo en lo más íntimo de sus entrañas para destrozarlo y convertirlo en un simple objeto de consumo. Así de sencillo. ¿Cómo le puedo yo explicar a estas personas que el reino de Dios verdaderamente les va a dar la alegría que están buscando en el consumismo o en la lujuria o en el conformismo? Tenemos que confrontar la fe, ¿sí? No podemos quedarnos con una fe de niño, como lo decía San Pablo, no creo que lo invento yo. Lo decía San Pablo, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir comiendo alimento de adultos, alimentar la mente, el corazón y la fe para poder afrontar los retos de la vida diaria desde la perspectiva de Dios. ¿Ok? Bien. Cuando estuve preparando este tema, consulté unos escritos que yo tengo voy a decir su nombre por justicia, hay que decirlo, de la profesora Mariela Martínez Higueras. Ella escribió todo un curso sobre la fe, yo tomé algunos extractos de este curso que yo tomé con ella, y es maravilloso lo que esta persona puede aportar al conocimiento de Dios, al conocimiento de la fe. Entonces le rindo honor con este programa a la profesora Mariela Martínez Higueras. Con mucho gusto, ella debe estar en España, si no recuerdo. Bien. Ella decía algo muy importante, fíjense lo que ella decía, el creyente que no se plantea dudas, que no tiene una fe madura, por lo tanto, nunca podrá creer correctamente. Y tiene razón. Yo no puedo creer verdaderamente si mi fe no es confrontada por la realidad, por los cuestionamientos, por la duda, tanto mías como de otros, por muchas cosas. Tenemos que robustecer la fe, pero robustecerla en el conocimiento de Dios, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, si nosotros logramos tener una fe fuerte, firme, saber en qué creemos y por qué lo creemos, ¿sí? Que no simplemente a alguien se le ocurrió, ¿no? Sino saber los argumentos, podremos entonces tener una fe que pueda resistir los constantes ataques que recibe desde afuera y desde adentro. Muchas veces nosotros mismos cuestionaremos nuestra fe, muchas veces el exterior va a confrontar nuestra fe, ¿sí? Por lo que entonces necesitas fortalecer la fe, la voluntad, el crecimiento espiritual, ¿sí? Vivimos en un mundo positivista, un mundo que busca, ¿cómo decirlo? Busca creer como válido y verdadero solo lo que puede tocar, solo lo que puede ver, solo lo que puede escuchar, solo lo que se puede experimentar, ¿sí? Y por eso rechazan todo lo que tenga que ver con lo espiritual porque no pueden experimentar. Vaya, yo no puedo agarrar y meter mi alma a un tubo de ensayo y hacer un experimento con ella, no puedo, ¿sí? No se puede hacer así. Entonces ellos niegan lo que no se puede experimentar, lo cual es completamente absurdo, ¿no? Simplemente pensemos en la belleza. No se puede experimentar con la belleza, ¿sí? Por lo tanto, ante este mundo debemos de tener una fe que sea capaz de dar, fíjense lo que voy a decir, dar una certeza de una realidad espiritual que no hemos visto. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claramente, dichoso aquel el que cree sin haber visto.
Nosotros creemos sin haber visto, tenemos esa gran dicha porque hemos sido capaces de recibir el amor de Dios, es decir, la fe como una virtud teologal, y le hemos dicho a Dios, sí, Señor, muchos fallamos en el camino, nos caemos, pecamos, cometemos errores, pero ahí vamos, poco a poquito, tratando de caminar y de poco a poquito irnos perfeccionando, ¿sí? Me acaba de escribir Salvador Alonso, mi Facebook, muy sencillito, Salvador, el Facebook es la página de Facebook, como se llama este programa, Soldados de Dios, Valora Radio. Tú busca esa página en Facebook y lo vas a encontrar. Y vas a encontrar el logotipo que ves aquí abajito en la pantalla. ¿Ves un logotipo por aquí? Ese logotipo lo vas a encontrar en una página de Facebook, ese escudo de colores. Esa es mi página. Ahí puedes contactarme para cualquier cosa. Ahí estamos, ¿sí? Y también me escribe Angie de Los Ángeles. Angie, mucho gusto en saludarte. Qué bueno que pudiste entrar con nosotros. Les comento, Angie de Los Ángeles es una persona católica muy firme en su fe, una gran persona. Ha escrito un libro maravilloso con los amigos de Vacuna de Fe, con los amigos que los pictocatólicos también que andamos ahí. Angie, gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo. Entonces, siguiendo con el tema, la fe hoy se enfrenta a dos grandes controversias, dos grandes bloques de ataque, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sabemos que vivimos en un mundo que solo quiere aceptar lo real, lo positivo, lo que puede experimentar, ¿sí? Perdón, Angie, sí, cierto, 2 libros, ya escribí 2 libros, perdón, Angie, me acordé solo de uno, discúlpame, ¿sí? Dos grandes controversias contra la fe. El mundo te exige evidencias, que es válido, se vale, no se vale, no está peleado con la fe el dar evidencias de lo que creo, claro que se vale, ¿sí? Y el otro es un ataque más, vamos a verlo así, más inteligente, vaya, tratando de hacerlo de alguna manera, es el tener fe crea una dependencia, es decir, denigra la libertad humana y crea una dependencia. Es un argumento fuerte, porque de alguna manera lo que nosotros siempre decimos es que la fe te compromete. Ellos dicen crea dependencia, cambia la palabra de compromiso con dependencia, ¿sí? Pero hay que ser muy serios en esto. Los dos ataques, o los dos cuestionamientos, bueno, no ataques, voy a llamarlo cuestionamientos hacia mi fe, son válidos. Se vale que te critiquen por esto, se vale que confronten tu fe con estos dos grandes argumentos. ¿Existe evidencia de lo que crees? Y segundo, no crea una dependencia que disminuye tu libertad. Son buenas preguntas y hay que saberlas responder, ¿sí? Obviamente una va dirigida contra el aspecto racional de la fe y la otra va dirigida contra el aspecto emocional o voluntad de la fe, ¿sí? Por entonces, cuando nos damos cuenta de estas dos críticas, nos damos cuenta que la fe es algo radical, porque verdaderamente con una gran alegría aceptamos lo que Dios nos dice y nos mueve a creerle y a seguirle. Nos damos cuenta entonces que verdaderamente estamos en un camino radical, porque muchos de nosotros vivimos nuestra fe sin tener respuesta a todas las exigencias de evidencia o a todos los argumentos de dependencia que puedan generar por externo. Por eso San Pablo decía que para algunos es locura y para otros es necedad. Pues claro, para el que no tiene fe es una locura ver cómo el ser humano es capaz de transformarse internamente al seguimiento de Dios y verdaderamente transformarse en la alegría y en el amor, ¿sí? Y eso es lo que nosotros decimos, es una verdadera transformación en la alegría y en la esperanza, en el amor, ¿sí? Muy bien, debemos entender entonces que la fe es una virtud teologal, viene dada por Dios, pero también viene dada una respuesta a ese don de Dios. Por lo tanto, nosotros los católicos hablamos de que tenemos una certeza de la fe, pareciera antagónico, y con esto trato de responder el primer argumento de cuáles son tus evidencias, ¿sí? Hay que ser claros, es verdad que no tenemos muchísimas evidencias, no las tenemos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillito. Nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Todos y cada uno de nosotros creemos que eso pasó, sí, lo defendemos, sí, estamos dispuestos a dar la vida por defender eso, sí, así es. ¿Qué evidencias tienes? Hablo de evidencias positivas, ¿no? Pero la verdad es que ninguna. Hay que ser muy claros, yo no tengo ninguna evidencia de que efectivamente nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Pero eso no significa que yo crea en algo absurdo, no significa que yo crea en algo que no ocurrió. ¿Cómo sé que ocurrió? ¿Cómo podemos saber que nuestro Señor Jesucristo efectivamente caminó sobre las aguas, por ejemplo? Muy sencillo.
Por el testimonio. Todas las cosas que nosotros creemos, todo lo que nosotros profesamos como parte de nuestra fe y que creemos como parte de la revelación, fue dada por Dios, pero a través de la iglesia. Efectivamente, mi gran pilar, mi primer paso hacia la fe madura y a la fe verdadera, debe darse a través del acto eclesial, a través del acto de comunidad. ¿Por qué? Porque yo no sabría absolutamente nada de nuestro Señor Jesucristo si no fuera la iglesia la que lo ha, anunciado a lo largo de 2000 años. Por lo tanto, mi acto primario de fe viene dado en un asentimiento a lo que ciertas personas me están diciendo. Y automáticamente andar ese primer paso es cuando soy capaz entonces de abrir los ojos a una realidad que se llama Dios, ¿sí? Por lo tanto, la fe, en parte, en la respuesta que tú das, no solo como virtud teologal dadas por Dios, no, sino como en la parte humana de la fe, en la cual tú das el paso hacia la creencia, viene esa doble dimensión. La acción de Dios que te mueve, pero también la acción humana que te hace creer en otros seres humanos. Tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, romper la fe con aquellos que te la han anunciado. No se puede. No puedes romper ese fundamento porque automáticamente es descalificar a los testigos. Tú no puedes creer verdaderamente en Dios si no crees en aquellos que te lo han anunciado. Así de sencillo, ¿sí? Y esto va dirigido para todas esas personas que están dudando de la Iglesia Católica. No vas a encontrar en ningún otro lado, en ninguno, créeme, en ningún otro lado, esta secuencia de testigos a lo largo de 2000 años, donde te hablen verdaderamente de lo que Dios dijo, hizo y anunció. No lo vas a encontrar, ¿sí? El que se levante una nueva sectita en cada esquina, ellos lo primero que hacen para poderse autollamar cristianos es tomar la Biblia, y resulta que la Biblia es un documento de la Iglesia Católica, fue ella la que lo promulgó. ¿Sí? Automáticamente están diciendo los que tenían la razón eran los católicos, pero ahora yo fundo una iglesia con otro criterio. Pues no se puede, no puedes seguirlo. Tú no puedes tomar las Sagradas Escrituras sin defender la integridad de aquellos que la anunciaron. ¿Quiénes son? Los católicos, punto. ¿Sí? Pueden buscarlo en Concilio de Roma 382. Bueno, por lo tanto, el tener fe se corresponde también a un acto humano. También tiene una parte humana, eso es importante, no hay que negarla, ¿sí? No es solo que Dios llegó y me iluminó, también tú tienes que dar la respuesta, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que la fe es un acto humano. Y ojo, la fe no solo se limita a lo religioso. Esto es lo importante del concepto fe. La fe involucra todos y cada uno de los aspectos fundamentales de tu vida. Todos, no solo el aspecto religioso, no solo en tu relación con Dios. Por ejemplo, un señor allá en el siglo II, se llamaba Teófilo de Alejandría, escribió algo que me gustó mucho, con su permiso se los leo. Dice, ¿es que no sabes que la fe va delante de todas las cosas? Pues, ¿qué labrador puede cosechar si primero no confía la semilla a la tierra? ¿O quién puede atravesar el mar si primero no se confía a la embarcación y al navegante? ¿Qué enfermo puede curarse si primero no se confía al médico? El tener fe es rendir un acto de autoridad a otras personas. Así de sencillo. Cuando yo tengo mi fe en Dios es porque yo le rindo autoridad tanto a la iglesia como a Dios, ¿sí? Como una unidad, porque recordemos, somos una familia, somos una unidad, ¿sí? Por lo tanto, hay que ser muy claros en esto. La fe es algo inherente al ser humano, no puedes vivir, es parte fundamental de tu existencia el creer y confiar en otras personas. Eso involucra, sobre todo, la fe religiosa, ¿sí? Y obviamente, yéndonos ahora un poquito hacia el segundo argumento, la fe no crea dependencia ni te denigra, al contrario, nos da grandeza y autenticidad porque estamos siendo verdaderamente humanos cuando tenemos fe, porque la fe es algo inherente al ser humano, ¿sí? Por lo tanto, cuando tú tienes fe, no estás disminuyendo tu libertad, estás encauzando tu libertad, ¿sí? Recordemos que la libertad no significa hacer lo que se nos pegue la gana. Significa hacer lo que debemos hacer y hacerlo con ganas. Eso es lo que significa realmente la libertad, tener la capacidad de hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Bien, por lo tanto no podemos vivir sin confiar en los demás y obviamente como sociedad no podemos progresar si no tenemos fe. Tenemos fe, por ejemplo, la fe científica que es que mueve al científico a la experimentación, porque él tiene fe en que sus experimentos van a lograr dar ciertos resultados que comprueben lo que cree, lo que piensa, sus teoremas, sus hipótesis. Todos necesitamos fe,
Y esa fe es la que nos mueve a buscar las habilidades, las herramientas para poder vivir esa fe en todos los aspectos, lo repito, en todos los aspectos, ¿sí? Pero lo importante aquí en la fe es que no tiene que ser una fe ciega. No debe de ser una fe que se ha cegado a las realidades. Por ejemplo, yo no puedo decir que confío en el mecánico para que venga y me haga una operación de corazón abierto. Es absurdo, ¿verdad? Pues claro. ¿Por qué? Porque yo tengo que depositar mi fe de una manera razonable en las cosas en las que una persona puede ayudarme. Si yo tengo un problema de salud, le voy a depositar mi fe y mi confianza a un médico. Si se descompone mi carro, le voy a depositar mi fe y mi confianza a un mecánico. Hay que tener una fe razonada, saber en qué creo, porque lo creo. Si tú no puedes lograr unir estos dos grandes conceptos, entonces es cuando nos metemos en los problemas técnicos de la fe. Es decir, si no sabes, si no crees en Dios, pues creerás en cualquier cosa. Eso lo decía Chesterton, ¿de acuerdo? Y quien juzga la razonabilidad de una creencia, pues es el hombre que razona. Esto es importante. Es el hombre el que dice esto es verdadero y esto es falso. ¿Sí? Suena difícil de comprender porque siempre nos han enseñado que la fe viene de Dios, que fue el Dios el que nos enseñó, etcétera, que vino Jesucristo a dar la revelación. Claro, claro, todo eso es verdad, sí. Pero no podemos negar el acto de razonamiento con la asistencia del Espíritu Santo, ojo, con la asistencia del Espíritu Santo que realizaron los apóstoles, y entonces ellos pudieron decir, ahora ya comprendemos lo que nuestro Señor Jesús nos dijo, ya entendimos. Es una fe razonada y razonable. En ese ya entendimos de los apóstoles es donde entra toda nuestra fe, como el paso inicial hacia la obtención de la fe madura, hacia la obtención de la fe en Dios, requiere subir el primer escalón, que es depositar la confianza en los apóstoles y en la iglesia, aquellos que nos han anunciado. Entonces, si yo quiero saber en qué creo, por qué lo creo y cómo anunciarlo, ¿a quién recurro? A la iglesia. Porque el que nos dijo, fíjense lo que les voy a decir, el que nos dijo en qué debemos de creer fue Dios, claro, pero a través de hombres. El que nos da los argumentos del por qué debemos de creerlo es la iglesia, directamente a nuestra inteligencia, nos da motivos de una esperanza, nos da los evangelios, nos da la liturgia, nos da la revelación misma, su tradición, su vida, etc. Y tercero, ¿cómo debes de anunciarlo? ¿Cómo debes de comprometerte con este anuncio de la fe? Pues es moviendo tu voluntad con la ayuda del Espíritu Santo. Todo es una unidad, una integración total donde tú te integras a la comunidad que está asistida por Dios para buscar el encuentro con Dios, para llegar directamente al encuentro con Dios Padre. ¿Sí? Es una unidad. La fe no puede negar cada una de esas partes. Si negamos la fe, la empezamos a seccionar, empezamos a destruir su esencia, que es la esencia comunitaria. Tu fe tiene un sustento en Dios, en la iglesia y en tu propia inteligencia. Tres grandes patas, por decirlo así, de ese banquillo, para que no se caiga. Tu fe, si tú la basas solo en lo que tú quieres creer, pues es un banquillo de una sola pata. En cuanto te sientes, te vas a caer. Si tú pones la fe solo en ti mismo y en algún, voy a decirlo así, en algún experto en... pasa la prueba ya del pensamiento, ya entendimos que dijeron los apóstoles, que tú también tienes que decirlo con la ayuda del Espíritu Santo, decir, ya entendí. Es entonces cuando estamos en un verdadero proceso de conversión. Tú no puedes decir que me estoy convirtiendo o que ya me convertí al cristianismo si no has dado ese paso del ya entiendo. Ya sé en qué creo y ya sé por qué lo creo, aunque sea en sus etapas iniciales o en las verdades fundamentales, no importa. Puedes irlas profundizando, pero necesitamos ese primer movimiento de la inteligencia, ¿sí? Solo así tendrás un proceso de conversión genuino. Y recordemos que la conversión nunca se acaba, es un proceso, ¿sí? Es hasta entonces cuando podemos decirle a Dios de manera genuina, sí, Señor, sí te creo y sí quiero seguirte, por lo que mi fe ya ha sido razonada y me resulta razonable. Por lo tanto, estoy convencido, y como estoy convencido, puedo anunciarlo. Porque para mí es una verdad que debo anunciarla, porque me interesa que el otro también conozca la verdad, ¿sí? Y esto es lo más maravilloso de la fe, que la fe, cuando tú la razonas, tú la aceptas, te transforma y te lanza al mundo a anunciarlo, lo primero que sucede es que te encuentras con el otro. Y ese otro es Dios y es tu prójimo.
Al momento que tú inicias de manera genuina el proceso de conversión, al primero que te encuentras es a Dios. Y después te encuentras con tu prójimo. Por lo tanto, a través de la fe es que tú puedes entablar el diálogo. Y solo así puedes lograr el anuncio de la palabra de Dios y convertir esas palabras también en tu propia vida. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, te encuentras, como le dije, con Dios, que es a quien reconoces como una realidad, no como un mito, sino como una verdadera realidad, que te invita al diálogo a través de la oración, que te invita al encuentro a través de los sacramentos y de la liturgia, que te invita a la perfección a través de los mandamientos, de su gracia, de la asistencia del Espíritu Santo, y sobre todo que te invita a una vida de comunidad íntima y perfecta llamada iglesia. ¿Y a quién te encuentras en la iglesia? Pues al prójimo, claro, ¿sí? Porque le reconocemos entonces como obra de Dios, reconocemos en él que podemos compartirle nuestra alegría, entonces empieza a dar ese diálogo, fortalece nuestra propia fe porque nos nutre también de las preguntas y de los comentarios de otras personas, y obviamente ahora sí, vivo la vida comunitaria de la iglesia a través del prójimo, y me permite cumplir uno de los grandes objetivos del evangelio, servir. Si no vives en una comunidad, pues ¿a quién vas a servir? Necesitas de la comunidad hasta para eso, hasta para ser útil, hasta para servir, ser verdaderamente útiles a la palabra de Dios, en todos los sentidos. ¿Sí? Bien. Con todo esto quise dejar en claro que la fe es una respuesta inteligente, y sobre todo libre a un llamado de Dios que te hace para que vivas el amor, vivas el servicio, etcétera. Cuando logramos hacer eso, entonces estamos en la posición de verdaderamente lograr ese gran encuentro con Dios, ¿sí? Pero hay un peligro, y hay un peligro muy, muy fuerte que debemos de tener mucho cuidado con él. Voy a tratar de explicarlo de esta manera. Estoy revisando redes sociales, a ver si alguien me ha escrito. Hasta ahorita no. Bueno. Recuerden, estamos en WhatsApp, pueden mandarnos sus mensajitos a WhatsApp para poder platicar con ustedes. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Hay un grave peligro en este proceso, y es el de querer racionalizar la fe. Eso no lo podemos hacer, voy a explicarlo. La fe puede ser razonada, claro que sí. La fe debe resultar razonable, claro que sí, pero no puede ser racionalizada. Son tres palabritas muy parecidas. ¿Por qué digo que no puede ser racionalizada? Porque la fe no debe ser una respuesta a un mandato autoritario, sino a un verdadero proceso de conversión y de aceptación personal. Es decir, tú no puedes creer solo porque alguien me lo dijo, ¿sí? Tienes que ir más allá, tienes que depositar tu fe en alguien y saber por qué te lo dijo. No se trata solo de creer en enunciados, dogmas o verdades que alguien te revela, decir, ok, sí te creo. No, eso no significa eso, y mucho menos buscarle una explicación racional, por decirlo de alguna manera, es que es muy difícil explicarlo así. No hay que tratar de darle una explicación demasiado racional a aquellas cosas que sobrepasan el aspecto racional del ser humano. Pongo otra vez el mismo ejemplo, el que nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. ¿Es posible racionalizar esto? La respuesta es no, no se puede. ¿Puedo razonarlo? Sí. ¿Me resulta razonable? Sí, pero no lo puedo racionalizar. ¿Por qué? Porque entonces lo que tenderé es a tratar de explicar cómo le hizo. ¿Cómo le hizo Jesucristo para caminar sobre las aguas? Es que traía flotadores en los pies. Es que caminó por la orillita nomás y parecía que como que estaba caminando por las aguas. O otros decían, es que solo es una metáfora, no es que realmente haya caminado. Otros decían, es que había un banco de arena y él sabía que estaba ahí, entonces caminó por ahí y parecía que caminaba sobre... No, rompes con lo que significa el misterio de Dios, y eso no se puede hacer, ¿sí? Tú no puedes ir con tu razón a tratar de destruir el misterio de Dios. ¿Puedes razonar el misterio? Sí. ¿Puedes resultarte razonable el misterio? Sí. Pero no tratar de explicarlo, porque entonces destruyes lo que significa el verdadero sentido del misterio divino. Y conviertes a Jesucristo en un simple mago de feria que hizo trucos, y no un verdadero Dios que hizo milagros y que actuó por encima de las leyes de la naturaleza. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando nosotros nos confrontamos a este tipo de eventos es cuando debemos de ser muy maduros, ¿sí? Y saber explicar de alguna forma fácil, lo más fácil que se nos puede ocurrir,
cómo dentro de la verdad es que yo creo, existe una parte donde mi racionalidad, mi capacidad de razonar puede alcanzar. Y saber que hay cosas a las que no puedo alcanzar, que puedo conocerlas, pero no puedo alcanzarlas de manera racional. Ejemplo, los mismos milagros, la Santísima Trinidad misma, no la podemos, no existe forma en que el ser humano pueda comprender la Santísima Trinidad. La conocemos, claro, Padre, Hijo y Espíritu Santos, que no son tres dioses, es un solo Dios, una misma sustancia, etc. Puedo razonarla, puedo conocerla, puedo hacer una gran cantidad de reflexiones alrededor de la verdad de fe llamada Santísima Trinidad, pero no puedo llegar con mi inteligencia a la comprensión total del misterio. Es imposible para nosotros hacerlo. Por lo tanto, saber que existen límites a nuestra capacidad de raciocinio. Querer ir más allá de esos límites convierte toda la fe en un mito o en un simple acto de magia, que hay que explicar y que hay que encontrar dónde estuvo el truco. Y no, eso es lo que no se trata. Ese es el gran peligro. Nunca querer ir con tu inteligencia más allá de lo que es el misterio divino. ¿Sí? Como les dije al principio, la fe tiene un doble movimiento. Y con esto quiero más o menos ir tratando de cerrar el tema. Cuando nosotros verdaderamente adoptamos la fe, empezamos a razonar lo que Dios nos ha dicho y nos lleva al encuentro con Dios, que es lo más importante obviamente, el encuentro con lo divino, debe de surgir un doble movimiento de nuestra inteligencia. Voy a ver si se logra entender. Cuando tú dices yo creo, lo debes de decir en dos sentidos. El primero es yo creo en ti, Dios. Creo que existes, creo que eres el Dios, creo que más a la salvación, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que implica, en esencia, la persona de Dios. Decirle a Dios, yo creo en ti. Pero también hay que decir otra parte, yo te creo a ti. Son dos cosas diferentes. El yo creo en ti habla de mi capacidad de inteligencia, de reflexionar y poder entrar contigo, Dios, con un diálogo verdadero, de entrar en verdadero contacto e intimidad contigo, Dios. Eso es lo que significa la primera parte de la fe. Yo creo en ti. Pero también existe otro movimiento, es yo te creo a ti. Y ese yo te creo a ti, Dios, es yo voy a hacer lo que me pides que haga. Ese va dirigido a la voluntad. Por lo tanto, este doble movimiento lo que nos pone de manifiesto es de que la fe es una respuesta integral a la persona humana en su totalidad. El ser humano tiene dos grandes facultades, el pensar y el actuar, el decidir. ¿Sí? Son las dos partes, estas dos grandes dimensiones del ser humano que tienen que dar la respuesta de manera simultánea a Dios. Si yo con mi cabeza le digo que sí, pero con mi voluntad no, pues soy un simple pecador o un incongruente. Si yo solo le doy el sí con mi voluntad, pero no con mi inteligencia, simplemente me convierto en un, ¿cómo se dice? Una persona que hace muchas obras de caridad, muchas cosas buenas, pero no se compromete con Dios, ¿sí? Un filántropo. No, hay que dar las dos respuestas, tanto de la inteligencia como de la voluntad, ambas. Porque entonces es la persona la que está dando la respuesta a Dios. Le estoy diciendo sí a Dios, sí al prójimo, pero se lo doy con toda mi integridad, mi inteligencia y mi voluntad. La fe tiene esa doble dimensión, no solo es un acto psicológico, un acto de la inteligencia, también es un acto del corazón. Y obviamente este acto de inteligencia y de voluntad deben causarse dentro del seno de la iglesia. Insisto mucho de esto, de este tema de la iglesia y la fe, porque son inseparables. Tú no puedes decir creo en Dios, pero no creo en la iglesia que fundaste, pues es absurdo, ¿sí? Porque al final de cuentas en la que me anuncia a Dios, pues es la iglesia. ¿Y quién la hizo? Jesucristo. Y si yo estoy en otra, pues estás perdido, estás mal, porque no vas a recibir la plenitud de las cosas que Dios nos enseñó. Tan sencillo como eso, ¿sí? Vaya, estás en una iglesia pirata, ¿sí? No estás en lo genuino, en lo original, en lo completito. Te conformas solo con una partecita muy, muy pequeña de todo lo que Dios quiere que hagas, todo lo que Dios quiere que sepas. Entonces, por eso insisto mucho en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un grave problema en la cristiandad y es el sectarismo, y hay que decirlo con toda la apertura del mundo, y no lo hago con afán de ofensa, no, pero es una realidad. Estamos inundados de sectas, y verdaderamente inundados, que ya ni sabemos ni en qué cree una y quién cree la otra. Entonces mejor
Déjense de ir a iglesias piratas, váyanse a la iglesia original, ¿sí? Compren, o mejor, únanse a lo que es original y verdadero, la iglesia que fundó Cristo, y esa es la iglesia católica, les guste o no les guste, suene feo, suene bonito, como, pues, ni modo, es la verdad, es la única que existe, la única verdadera iglesia. Y como si le dije alguna vez, la iglesia no es para que te guste, es para que te salves. Ya que te metes te empieza a gustar, eso se los aseguro, pero poco a poquito. Bien. Insisto en la iglesia porque es dentro de la iglesia donde tú puedes fortalecer tu fe. Si tú tienes una fe que se va madurando a través de las enseñanzas de la iglesia, pues vas a tener una fe fuerte, robusta, capaz de ir al mundo a anunciar el evangelio, ¿sí? Nos escribe Mariap Valdovinos, ¿cómo usamos la fe en un trabajo, en un proyecto? Pues claro, es una parte humana la fe. O sea, la fe en el sentido de confiar en algo es parte muy humano. Yo entro a un trabajo, por ejemplo, confiando en que la voy a hacer bien y que me va a ir bien y voy a tener el salario que necesito. Yo me caso con esta persona porque tengo fe en ella, confío en ella de que me va a hacer feliz y vamos a vivir juntos y vamos a tener una familia bien bonita. Es decir, todos los aspectos de tu vida involucran un alto ingrediente de fe. Siempre todo lo que haces va la fe involucrada. Y repito, la fe como un acto de confiar en algo o confiar en alguien, ¿sí? Obviamente que en el sentido religioso nuestra fe está depositada no en algo, sino en alguien, en Cristo. Muy bien. Cuando yo entonces le digo sí a Dios, tengo que decirle automáticamente sí a la iglesia. Son inseparables. ¿Por qué? Porque el testimonio de Dios, la certeza de mi fe está en la certeza de los apóstoles. ¿Se explicó esto? Yo no tengo la certeza primaria de los eventos milagrosos de Jesucristo. Yo no la tengo. Yo no vi a Jesucristo caminar sobre las aguas. Por lo tanto, mi fe se apoya en la certeza de aquellos que sí la vieron. Sí vieron a Jesucristo caminar sobre las aguas, sí vieron a Jesucristo convertir el agua en vino, sí vieron a Jesucristo resucitado, sí vieron a Jesucristo ascender al cielo. Fue la fiesta de ayer. Yo tengo confianza, he puesto mi fe en Dios y en ellos, porque es la certeza de los apóstoles el fundamento primario de lo que yo recibo como anuncio del reino de Dios. Eso es la iglesia, por eso es importantísima. Por eso no puedes quitar de lado la iglesia, porque es la iglesia la que te da la certeza de lo que tú lees en las Sagradas Escrituras es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son hombres que vieron eso y fueron testigos. Por eso dan un testimonio. Y yo tengo que depositar mi confianza también en ellos. Mi acto de fe es a Dios y a su iglesia, unido como un solo movimiento, como una unidad. Por eso Jesucristo dijo, la iglesia y yo somos una unidad, yo soy la cabeza, ustedes el cuerpo. No podemos separarlas, no se puede, no existe manera lógica de hacerlo. Se convertiría entonces en una fe irracional. Creer en la Biblia, pero no creer lo que dice la iglesia es completamente irracional, no tiene sustento. ¿Sí? Porque al final de cuentas fue la iglesia la que te dijo, hey, esta es la palabra de Dios. Si tú quieres aceptar la palabra de Dios, tienes que aceptar la autoridad de la iglesia de manera automática. No puedes negar una de otra, ¿sí? Por lo tanto, mi relación personal con Dios pasa a través del flujo mismo de la iglesia. No puedo tener un contacto íntimo con Dios, claro que sí, por supuesto que sí, pero se perfecciona y se complementa totalmente este acto con la acción litúrgica de la iglesia, ¿sí? La fe va dirigida a Dios, claro que sí, pero pasa por un caminito llamado iglesia, ¿sí? Y obviamente, al tú saber todo esto, te transforma. Tienes que ser otra persona. No puedes seguir siendo el mismo antes de creer que después de creer. Te tiene que transformar. El yo creo no puede ser genuino sin una verdadera transformación interna. Nuestra inteligencia, créanme, se lo digo porque lo viví, lo experimenté, no lo digo por soberbia, lo digo con toda la humildad, por la acción del Espíritu Santo. Nuestra inteligencia verdaderamente es potencializada por la acción del Espíritu Santo. Sin tener idea muchas veces desde una perspectiva muy humana, la asistencia del Espíritu Santo hace que tu inteligencia se abra y sea capaz de entender muchas cosas. Se los digo porque lo viví. ¿Cómo es posible que yo entienda esto que estoy leyendo? Por la acción del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo es posible que yo pueda comprender esto? ¿Sí? Cosa que yo era incapaz, ¿por qué? Porque no tenía la asistencia del Espíritu Santo, pero ya que viene, tengo fe, viene el Espíritu Santo, tu inteligencia se dispara, así de sencillo, porque va más allá del análisis de la realidad evidente y se va
a analizar la realidad trascendente. Sobrepasa ¿cómo lo puedo decir? El velo del positivismo, de que solo lo que puedo ver, lo que puedo tocar, ¿no? Va muchísimo más allá. Y obviamente nuestra voluntad también se potencializa de una manera especial que te permite, ahora sí, vivir con una verdadera radicalidad del amor, la entrega, el servicio, la donación, el perdón. Solo con la verdadera fe, solo con la verdadera transformación genuina, nuestra inteligencia, nuestra voluntad se disparan hacia la trascendencia. Por lo tanto, vivimos verdaderamente el amor y el compromiso para con Dios y para con el prójimo. ¿Por qué? Porque la fe es transformadora y te perfecciona. ¿Y dónde vives tu perfección? En la comunidad. ¿Y de quién está formada la comunidad? Por el prójimo. Por eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo: yo no vine a ser servido, vine a servir. ¿Por qué? Porque el amor me mueve al servicio. Si tú tienes fe, tú te llenas de la alegría de Dios, tienes la asistencia del Espíritu Santo, tú sales disparado a vivir el amor hacia los demás. Por lo tanto, y solo así, es que somos configurados a la imagen de Cristo y nos permite reconocer a Cristo en el prójimo. Y termino con esta frase: si tan solo viviéramos la fe verdaderamente como decimos tenerla, este sería un mundo muy diferente. Si tú vives tu fe con congruencia, este mundo sería completamente diferente. No habría tanta violencia, tanto asesinato, tanto problema. Se los puedo asegurar. Mi invitación es, pues vivamos la fe con todas nuestras ganas y con todas las consecuencias que ésta pueda tener. ¿Sí? Los invito a vivir la fe de una manera especial. Bien. De verdad, agradezco muchísimo a todos los que nos escribieron. Gracias de verdad por estar en contacto con el programa. Estoy a sus órdenes, de verdad estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Cuando gusten, estamos ahí para servirles. También quiero aprovechar para hacerles una invitación el próximo fin de semana. Este próximo sábado vamos a tener el gran evento de Jesucristo portador del agua viva, del grupo Valora y del grupo Evae, el verdadero amor espera. El tema es muy sencillo, es la buena nueva, es decir, el evangelio, el anuncio de nuestro Señor Jesucristo en contra, ¿sí?, o confrontado contra las ideologías de la nueva era. Buena nueva contra nueva era. Va a estar muy interesante. Vamos a ver 3 maestros. Yo hablo por el maestro Pepe González, maravilloso instructor de Biblia, excelente maestro de la fe, con muchos años de experiencia, súper interesante su plática. Voy a estar yo también compartiendo ahí una plática con ustedes, con los jóvenes, y después el sacerdote Alfonso Hernández, también obviamente personas muy preparadas para hablar de esto. Esto es el próximo junio 8 del 2019, obviamente, en la parroquia de San Alfonso María de Ligorio. Ahí está por la calle Miguel Hidalgo, en Tlaquepaque. Vayan, no se van a arrepentir. Como siempre les digo a los jóvenes, no tienes nada que perder y tienes el universo para ganar. Tienes a Dios para ganar. Entonces, por donde le busques te conviene ir. Las pláticas van a estar muy interesantes, va a haber libros, va a haber stands, va a haber comida, va a haber refrescos, va a haber todo ahí. Y sobre todo que convivas de una manera diferente, que te encuentres con personas que piensan igual que tú, que están enamoradas de Cristo. Vale la pena tener ese encuentro con personas como tú, que tienen esta inquietud de seguir a Dios y de vivir una fe transformadora en sus vidas. Los invito, ¿sí? Pues con esto me despido, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en este programa. Gracias, de verdad, gracias. Soy su servidor Jaime Velázquez, no me queda más que encomendarme a sus oraciones. Les prometo que ustedes cuentan con las mías. Gracias, buena tarde, hasta luego.